principio es algo súper extraño, uno dice ingerirlo, consumirlo, pero si yo me lo pongo en la cara, pero yo me hacía mascarillas de arcilla, entonces yo dije, pero qué cosa más extraña. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo estoy muy contenta como siempre de tenerlos por acá. Espero que el contenido les guste. Para los que son nuevos o para aquellos que ven por primera vez el canal, este canal principalmente es de bienestar. Siempre lo que trato de dar son tips, cápsulas informativas. También comparto mi experiencia con algunos productos o con algunos remedios naturales. Yo los pongo a prueba, es decir, los utilizo por un mes, 15 días, 2 meses. Y si tengo buenos resultados, yo los comparto con ustedes. Lo que yo comparto acá es porque yo lo he consumido, yo lo he puesto a prueba o lo he practicado, para que también quede claro por ahí. Comparto mucho lo que es la parte holística, y que es todo lo que tenga que ver con nuestra parte mental, espiritual y física. Más o menos por ahí va el canal. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Hoy voy a hablarte de un tema que no sé si es muy conocido o un poco extraño o no. Pero bueno, cuando yo lo escuché sí me pareció extraño. Y es de consumir arcilla, así como lo oyen. Esa arcilla que te colocas en el rostro o que lo utilizas para cosas de belleza, también lo puedes ingerir, pero mucho ojo, no es cualquier arcilla. Sí es arcilla que utilizan obviamente para la cosmética, para productos naturales, pero tiene que ser una arcilla que voy a comentarles más adelante algunas características especiales, porque si ya que va a ser ingerida tiene que tener mucho cuidado uno. Voy a iniciar contándote algunas curiosidades de la arcilla. La arcilla se conoce y se consume desde muchísimos años atrás. La arcilla tiene muchísimos usos. Y déjenme decirle que yo cuando lo escuché me pareció como algo milagroso, es decir, sirve para un montón de cosas. Y yo como algo, así como que uno pues, lo ve como muy nada, sirve para tanto. Así que voy a contarte los usos medicinales de la arcilla. Bastantes cosas. No sé si funcionará para todo, pero yo voy a darles mi opinión, mi versión y lo que yo viví, sentí, experimenté con la arcilla. Pero antes de contarte esta parte, ya conocemos cuáles son los usos, ¿verdad?, de la arcilla, pero también ahora quiero contarte qué tipo de arcilla es la que puedes utilizar. La arcilla que más se recomienda para ingerir es la arcilla blanca, porque dicen que es más suave, y si no, la arcilla verde, pero puedes usar cualquier otra arcilla. Yo lo que utilicé en mi caso personal fue arcilla verde, que tiene muchísimos nutrientes, muchísimos minerales y además es muy depurativa, así que yo pues esa fue la que me llamó la atención, porque según también lo que he leído, tiene que ser lo que la intuición te vaya dictando, por lo que sientas como más empatía. En mi caso fue la verde, así que esa fue la que conseguí. Número 2, algo súper importante es que la arcilla tiene que ser una arcilla sumamente fina. Esa arcilla que es como muy gruesa, muy densa, esa no. Tiene que ser una arcilla que ustedes vean que es puro polvo, como tipo talco. Tiene que tener una consistencia de talco. Y además, para que ustedes vean si es o no la ideal, la pueden disolver con un poquito de agua y se la pasan acá en la mano, y si sienten que se disuelve, ¿verdad?, que es sumamente suavecita, tiene que ser esa. Si ven que es un poquito áspera, que quedan piedrecitas o que es muy gruesa, esa no la vayan a consumir. Esa usen para el rostro, para hacer mascarillas, lo que sea, pero no para consumir. Para consumir tiene que ser tipo talco, sumamente así en polvo, y una textura demasiado suave. Entonces son las dos cosas súper importantes. La número 3 que yo no sabía y que me parece súper acertado es si de casualidad ustedes tienen arcilla ya de
guardada hace mucho tiempo o no sabemos en el lugar donde ustedes la compraron si estaba guardada por mucho tiempo, lo ideal es que la activen y se activa con el sol, así que la tienen que poner en el sol algunas horas para que vuelva a la vida, por decirlo de esa forma. Importante, tip número 3, es que la arcilla no puede tocar metal. Todo lo que nosotros vayamos a utilizar, ya sea el recipiente, el vaso, la cuchara, etcétera, tiene que ser de madera o de bambú, y así como que ya lo último sería plástico. Así que esto es súper importante para que no vaya a perder todas las propiedades. Luego el tip número 4 o el 5, bueno, ahí voy poniendo los números, es que la arcilla se debe consumir por un tiempo determinado. No es que todo el tiempo o que nada más unos cuantos días, porque no va a surtir el efecto deseado, o por el contrario, si lo usamos por mucho tiempo va a tener también efectos secundarios. Todo, como siempre les he dicho en todos los videos que me siguen, saben que digo todo con medida, con moderación. Y lo que se recomienda sería aproximadamente unos 15 a 22 días, el mínimo, y el máximo 2 meses. Y esta limpia, por decirlo de esa forma, o esta receta se puede hacer 2 veces al año. Eso es lo que se recomienda. Otra cosa importante, tip número 5, es que si tomas o consumes pastillas, medicamentos o padeces de presión alta, no se pueden consumir la arcilla y la pastilla al mismo tiempo. Tiene que haber un lapso de tiempo entre una y otra. Es decir, si te tomas la pastilla, primero que la arcilla, tiene que esperar entre unas 2-4 horas para consumir la arcilla. Y si ya te consumiste la arcilla, entonces esperas 2-4 horas y tomar la pastilla. ¿Para qué? Porque la arcilla va a quitar el efecto a la pastilla. Entonces, obviamente, si es de la presión alta, imagínate, ahora es como si no se hubiera tomado la pastilla. Entonces, tener muchísimo cuidado. Decir, importante también como tip es que tiene que ser una arcilla ultraventilada, es decir, ultraventilada, es decir, secada al sol. Así que consulta si es ultraventilada, consulta la textura que tiene, si no tiene colorantes, si no tiene otros aditivos, que sea lo más pura y natural posible. Así que eso es súper importante a la hora de consumir la pieza, a lo seguro. No te puedo dar marcas porque depende del país que me veas o de la zona, pueda que haya o no, pero consulta primero que tengan todas esas características y luego te aventuras a comprar. También quiero decirte que hay muchísimas aristas con respecto a esto de la arcilla, entonces mejor consultar con un naturópata o con una persona que conozca más del tema. Yo te doy estos tips, esos detalles que he aprendido y lo que yo he hecho, pero siempre consultar con un especialista en ese ámbito, en esa rama. La arcilla, como vieron, sirve para regular todo lo que es la parte interna de nuestro cuerpo. Yo me lo tomé 22 días, un mes. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo se toma. Se toma de la siguiente forma. Yo lo consumí antes de dormir, entonces lo consumí en las noches. Tomaba un vaso, lo llenaba de agua y le colocaba una cucharada de arcilla con obviamente una cuchara de madera, y lo dejaba caer, nada más lo ponía y lo dejaba ahí reposar. A la hora más o menos lo mezclaba y lo dejaba reposar ahí, porque yo lo dejaba casi que mediodía o parte de la noche, para que se impregnara, según yo, esa agua de todos esos minerales y de producto. Entonces lo dejaba y ya antes de dormir lo consumía. Algo importante es que dicen que se tiene que consumir con todo, absolutamente todo. Yo no lo hacía así, yo nada más me consumía el agua. Y sí, pues obviamente cuando está tomando se consume un poco de arcilla, pero toda no, siempre en el fondo quedaba. Lo ideal es hacerlo así, pero como digo, el cuerpo va mandando, el cuerpo también sabe, y yo lo hacía de esa forma. El primer día obviamente sabe, es súper extraño, ese sabor así como metálico, como a hierro, como a tierra, y para mí no fue nada agradable. Hay personas que lo consumen y dicen que les sabe delicioso. A mí lo personal no me gustó. El segundo día pues fue más manejable. Y además de eso me dieron como escalofríos, me sentí como fatal, pero fue algo súper extraño, me sentí realmente, no sé, como me sentí súper mal, no sé, fue algo súper raro, me sentí como con náuseas, escalofríos. Pero bueno, digo yo, vamos al segundo día. El segundo día me fue mejor, me dio como un poquito de escalofrío, como algo raro, pero nada más. Al tercer día,
ya me lo tomaba como si nada. Y así fueron avanzando los días. Hubieron varias ocasiones que hasta me supo dulce y después me sabía bien, me sabía, no sé, fue algo súper extraño porque me sabía bien. Ya el cuerpo, como dicen, a todo se acostumbra uno y pues solamente el cuerpo se acostumbró. Así que esa es parte de la experiencia de cómo fue el proceso al inicio. Y realmente se sienten los cambios casi que en la primera semana, en los primeros 4 días uno ya siente la diferencia. Me sentía como más llena, no sé, como que cuando comía me llenaba mucho más rápido y aunque no comiera me sentía llena. Y informándome, esto es porque esto tiene muchísimos minerales, hierro, vitamina, entonces hace que te sientas satisfecho. Entonces también por eso ayuda a comer menos o controlar muchísimo más las porciones. Así que para bajar de peso pues te va a ayudar. No es que con eso bajas de peso, pero te ayuda porque consumes menos, te sientes más satisfecho. Yo bajé creo que de 1 a 2 kilos, pero yo soy muy difícil para bajar de peso. A mí me cuesta bastante, entonces las personas que bajan peso rápidamente pueden, digo yo, que hasta bajar 2-3 kilos o un poquito más, y dependiendo cuánto tiempo lo consuman y qué tan buena alimentación siguen. Luego, si usted come o consume grasas o algo, una comida pesada, realmente el estómago lo va a sentir. Ya como que el cuerpo le va a decir a esto no, lo va a rechazar. A mí empezó a rechazarme productos o comidas, pero eso sí, comida que no era saludable. La comida saludable la seguía disfrutando igual, pero todo lo que era comida chatarra o cosas que no eran beneficiosas para el cuerpo, como que empieza a haber un rechazo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, todo eso me pareció que era algo bueno porque me sentía satisfecha, estaba rechazando cosas que no eran nutritivas, me sentía con más energía, más descansada y claro, si había falta de nutrientes, uno ni siquiera se entera. Esto estaba reponiendo todo eso y le daba mejor estado de ánimo y muchísimo más energía, así que por ese lado también lo vi súper bien. Luego lo que es la arcilla sirve como una esponja que empieza a arrasar todo lo que son cosas pesadas que tengamos, todo eso él lo va a ir absorbiendo y como muy sutilmente lo lleva al baño. Entonces no va a alterar nuestra flora y no va a alterar nuestro organismo, sino que es como un imán. Él contiene imanes que van entonces a ir atrapando todo lo que no sea bueno para nuestro cuerpo. Otra cosa importante es que va a ir directamente a la parte que tengas afectada. Entonces él va a irse a esa parte que necesita reparación, que necesita atención y va a solucionarlo. Así que yo me sentí, como le digo, súper bien. Para lo que yo lo consumí, me sirvió, me funcionó. Así que bueno, al principio es algo súper extraño. Uno dice, ingerirlo, consumirlo, pero si yo me lo pongo en la cara, pero yo me hice mascarillas de arcilla, entonces yo dije, ¿por qué cosa más extraña? Entonces mi experiencia personal es que sí es como un proceso primero mental, de que mira, arcilla y me lo voy a consumir. Luego el proceso de la búsqueda de la calidad de arcilla y en tercer lugar, a la hora de tomarlo, de consumirlo, como el choque de sabores o el choque así de texturas es un poco extraño. Luego, superado eso, al consumirlo diariamente, también ya va a ir sintiendo usted los cambios y va a ver que va a ser positivo. Al menos en mi caso así lo fue, y yo pasé, después de un mes, ya llevo casi un mes y medio, digo yo, ahora sí estoy lista, estoy preparada para darles mi versión de consumir arcilla. Así que yo no sé si ustedes ya conocían sobre este tema, déjenmelo saber en los comentarios. Me interesaría mucho también saber si lo han consumido, qué tipo de arcilla y cuáles fueron sus resultados y para qué fue que la consumieron. Así que bueno, dependiendo de las consultas o las cosas que vayan surgiendo, tal vez haré una segunda parte sobre la arcilla. Muchísimo que abarcar sobre la arcilla, es un tema bastante interesante y siempre ustedes saben que yo voy más que todo a la parte natural. Así que bueno, la naturaleza nos provee de recursos para nuestra salud. Así que muchísimas gracias, como siempre les digo, por estar acá. Espero que hayan disfrutado el video, que lo pongan en práctica, y si tienen consultas o si quieren saber de algo, que toque un tema en concreto, déjenmelo saber en los comentarios porque siempre los leo. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.